Padre, te bendecimos, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor. Venimos ante ti, Señor Dios, a darte todo el honor, toda la gloria, todo lo que haces, Señor, es perfecto. Tu voluntad es perfecta, Señor Dios Padre. Y te bendecimos porque eres bueno, porque eres nuestro Rey, nuestro Dios, por ser tan real, Señor, cuando te llamamos, Señor. Gracias, Padre, porque vivimos confiados. Es por lo que tú haces en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te entrego esta palabra. Que esta palabra venga de tus labios. Que esta palabra venga, Señor, de todo tu ser, Señor. Que venga, Señor, de tu propósito, tu voluntad, tu deseo, Señor. Que venga de tu corazón, de tu reino, Señor. Para cada vida, para cada corazón, para cada oyente que me está viendo, Señor. Y seas tú tocando, limpiando, llenándolo y haciendo lo que tienes que hacer en cada vida y en cada hombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Por eso vamos a ver el tema de hoy, que se llama ¿cómo disfrutar de su presencia con Dios? Y a veces por eso es que no sentimos muchas cosas, porque no estamos disfrutando de su presencia, no estamos disfrutando de su amor, no estamos disfrutando de las maravillas de Él. Porque hemos visto muchos cristianos que andan con la cabeza agachada, que andan tristes, que andan preocupados, que andan como si Dios no viviera, como si Dios no existiera, como si Dios no fuera Dios. Y tienen que entender usted y yo que no podemos andar así, que sabemos que todo lo tiene Dios bajo control. Por eso vamos a ver ahora, dice el tema, cómo disfrutar de su presencia. Vamos a ver una lectura que dice, pero ahora vamos a ver cómo disfrutar de la presencia de Dios. Escuchen esta lectura que Dios nos dio. Todos los que pecan no quieren decir que son malos, sino que están haciendo las cosas mal hechas, no conforme a la voluntad de Dios. Como ejemplo, unos por ignorancia, otros guiados por falsas religiones, y otros por una iniquidad, y otros por complacer la carne y sus deseos más profundos. Pero al fin y al cabo vamos todos a perecer, si aún estando peor que antes, si no cambiamos y nos arrepentimos. Yo creo que entendieron esa parte. Voy a pegar de esta parte que me gusta mucho. No todo lo que pecan no quiere decir que son malos. Y a veces estamos diciendo que como están pecando, les estamos diciendo que son malos, y no es así, sino que estamos haciendo las cosas mal hechas. Y si estamos las cosas mal hechas, entonces porque tú y yo no estamos disfrutando el reino de los cielos, ni queremos de entrar en el reino de los cielos. Pero ahora vamos a ver por qué no disfrutamos unas cuantas cosas, por qué no disfrutamos estar en el reino de los cielos o estar en la presencia de Dios, ¿sí? o por qué no disfrutamos del cristianismo, ¿cierto? También se puede llamar así. Pero dice la primera, cuando no estamos disfrutando de su presencia, cuando andamos en hipocresía. ¿Usted lo cree o no? Cuando andamos sin hipocresía, no disfrutamos del cristianismo, no disfrutamos de la presencia de Dios, no disfrutamos de nada de Él, ¿cierto? Porque estamos andando en pura hipocresía. Y Dios quiere quitarnos a ti y a mí esa hipocresía. Por eso dice en Lucas, busquemos todo Lucas. Busquemos en Lucas 18, del 11 al 14, dice: el fariseo de pie oraba así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados, adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos, ni como ese cobrador de impuestos. Seguimos como cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces en la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano.
Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia. Ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Le digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Aquí nos pone dos ejemplos, un ejemplo de un cobrador de impuestos que oraba, ¿cierto? Gracias porque no soy como aquel, ¿cierto? Cobrador de impuestos y todas estas cosas. Guardaba una hipocresía, ¿cierto? Y por eso tal vez no disfrutaba la presencia de Dios. Dios quiere que tú y yo no disfrutemos de la hipocresía, que seamos sinceros para disfrutar del amor de Dios. Pero seguimos ahí y vamos en Isaías. Vamos a buscar Isaías 65. Isaías 65 del 5 al 7 dice: pero todo esto está escrito delante de mí, y no voy a quedarme cruzado de brazos. Voy a darles su merecido, tanto por los crímenes de ellos como por los de sus padres. Ellos que quemaban incienso sobre los montes y me ofendían en las colinas. Haré primero la cuenta y les daré su merecido. El Señor lo ha dicho. Dios está aquí diciéndonos que va a hacer que una cuenta contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque si no disfrutas tú en este momento la presencia de Dios aquí en la tierra, si no disfrutas el cristianismo, si no disfrutas estar orando, si no disfrutas estar esperando la respuesta de Dios, pues les cuento que muy fácil vas a desmayar y no vas a poder seguir cristiano. Segundo, cuando no disfrutamos la presencia de Dios, cuando no descansamos en Cristo, o sea que mantenemos preocupados. Ustedes han sentido así como cristianos. Cuando no descansamos en la presencia de Dios, cuando tú y yo no confiamos en Él, ¿cierto decir? Cuando no confiamos en Él. Y dice que Él es el verdadero. Por eso dice en Jeremías, busquemos Jeremías 16, y dice: el Señor dice a su pueblo: parecen en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, ¿dónde está el mejor camino? Síganlo y encuentran descanso. Pero ellos dicen: no queremos seguirlo. No queremos seguirlo. ¿Y por qué no queremos seguir el camino de Dios? Porque no queremos someternos a la verdad, porque no queremos seguir un Cristo vivo. Nos gusta seguir un Cristo por una imagen. Nos gusta hacer un Dios a nuestra manera, para que no nos discipline, para que no nos forme, para que no nos quite el orgullo, para que no nos quite la altivez, para que no nos quite la arrogancia, para que no nos quite, porque ellos tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no pueden ver, tienen todas estas cosas pero no pueden hacer nada. Así son todos aquellos que andan en hipocresía. Cuando no dice, seguimos en Mateo rápidamente, Mateo, si me estoy haciendo entender, Mateo 11, del 28 al 30, dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente de corazón humilde. Así encontrarán descanso. ¿Cómo tenemos que llevar todas las preocupaciones, todas estas cosas? Porque el yugo que les pongo, a la larga que les doy a llevar, son ligeros. O sea que Él dice ahí que no nos va a quitar la carga. Él nos va a poner algo más ligero. ¿Qué es algo más ligero? Si llevamos algo muy pesado, que no podíamos ni caminar por las preocupaciones, por los afanes de la vida, por tantas cosas, por la enfermedad, todo eso nos va a poner un yugo, que podamos alzar la cabeza, podamos alzar los hombros y poder caminar más fácilmente, ¿no? Por eso hay que venir y no andar preocupados. ¿Por qué no disfrutamos de la presencia de Dios? Seguimos aquí.
¿por qué no disfrutamos de la presencia de Dios cuando no amamos a Dios? Ah, Señor Dios. Y eso sí nos falta a todos nosotros, ¿cierto? Amar a Dios. ¿Ah? Y tú y yo tenemos que empezar a preguntarnos si verdaderamente lo amamos. Porque cuando usted ama, empieza a decir qué tengo que quitar, qué tengo que cambiar, qué tengo que hacer para verdaderamente amarlo. Usted nunca se ha preguntado eso. Muchos queremos a Dios y querer es como querer tener un carro, ¿cierto que sí? Querer tener una casa, ¿cierto? Pero no la tienes. Pero amar así no tengas, lo tienes. ¿Es verdad o mentiras? Lo tienes. Porque amar significa dejar todo por el ser que usted ama. ¿Cierto que sí? Dejarlo todo. Y ese es el verdadero amor. Pero todos seguimos a Cristo más por temor que por amor. Y cuando usted sigue a Cristo por temor, lo va a traicionar. Por eso busquemos Salmo 97. ¿Por qué les doy palabra? Porque es la palabra la que los va a limpiar y la que los va a llenar. Salmo 97, 10. Dice: el Señor ama a los que odian el mal. Protege la vida de los que ¿qué? Protege la vida de los que son fieles, de los que lo aman, ¿cierto que sí? Porque cuando usted es fiel es porque ama a Dios, es mentiras. Entonces la pregunta es, ¿será que tú y yo sí estamos siendo fieles? Es duro. Yo no vengo a acusar, porque no soy mejor que ustedes. Yo solo vengo a poner una pregunta. ¿Será que sí somos fieles? Cada quien se tiene que preguntar, porque yo no vine aquí a acusar. Yo vine a que la palabra nos redarguye y que cambie nuestro corazón, cambie nuestra vida, cambie todo en bendición para ti y para mí. Cuando no disfrutamos del reino de Dios, cuando no queremos dejar el pecado. ¿Ah? ¿Es verdad, cierto que sí? Cuando tú y yo no queremos dejar el pecado, no disfrutamos el reino de Dios. Te lo digo porque yo también me ha pasado lo mismo que a ti y a mí. Me ha pasado lo mismo. He caído en el pecado y me he sentido como avergonzado. Me he sentido y Dios me ha preguntado, y dices que tú me amas, pero no cuidas de caer en el pecado. ¿Ah? Está muy bien que usted caiga por pecados mentales y esté reprendiendo, pero el pecado carnal, eso ya usted lo planea. Eso usted lo planea. Y Dios quiere que tú y yo no planeemos todo eso, que tú y yo dejes el pecado para que empieces a disfrutar las cosas de Dios. ¿Para que empieces a disfrutar qué? Las cosas de Dios. Por eso vamos a buscar en el Salmo 119. Salmo 119. En el Salmo 119, el versículo 133. ¿Siento qué? 33. Hazme andar conforme a tu palabra. No permitas que la maldad me domine. ¿Ah? Tremendo este salmista, ¿cierto que sí? Hazme andar conforme a tu palabra. No permitas que tu maldad me domine, que el pecado me domine, ¿cierto que sí? Y eso es lo que tienes que revisar. ¿Por qué no estás disfrutando el cristianismo? ¿Por qué no estás disfrutando la presencia de Dios? ¿Cuándo no disfrutamos estar en el reino, en la presencia de Dios o ser cristianos? Cuando nuestro corazón se vuelve duro como la roca. ¿Ah? Duro. No nos gusta que nadie nos diga nada. No nos gusta hasta que la palabra nos pone con todo malucos y no queremos ir a que nos hablen allá. ¿Ah? Pues te digo que si tú no aceptas la palabra de Dios en tu corazón, pues derechito vamos para el infierno. O sea que si tienes un corazón duro, dile al Señor que te lo ponga hoy de carne. Por eso dice en Éxodo 33, el versículo 3. Dice: vayan a la tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Pero yo iré entre ustedes. No vaya a ser que los destruya en el camino, pues ustedes son gente muy terca. Y lastimosamente la palabra no es para los del mundo. La palabra es para nosotros los cristianos. La pregunta es: ¿será que somos tercos? ¿Somos qué?
tercos. Y no, nosotros, hoy le decía a una muchacha que me llamó, lastimosamente Dios te había advertido a ti muchas veces que no metieras la cabeza por ahí, que no te metieras por ahí, porque ahí no estaba, había un muro y no puedes pasar por ahí, te vas a dar duro, vas a chillar, vas a llorar, pero que perdiste si no quiso. Lastimosamente las mujeres tienen que meterse, pero no estoy hablando de las mujeres, pero es que está escrito en la palabra de Dios. Desde que cuando se hizo la mujer, Dios le dijo: Eva, no comas de esta manzana. Y ella, hasta que no se la comió, no se dio cuenta que estaba mal hecho. Y así lastimosamente son las mujeres tercas. Dios le dice: no vaya a hacer esto, y ella, no. Hasta que le quedan con el muro: por aquí no es por aquí, ¿verdad? Así son. Porque primero tentado fue Adán. Por eso fue que le dijo: la mujer que tú me has dado, porque cuando no la tenía, yo le decía al diablo que no. Pero después que apareció la mujer, ahí fui capaz de decirle sí. Porque la mujer que le dijo, me engañó. Pero los dos tenían culpa. Entonces seguimos ahí. Vamos a buscar ahí rápidamente Ezequiel. Vamos a ver Ezequiel de ahí. Ezequiel 36. Ezequiel 36, 26. Dice Ezequiel 36: pondré en ustedes un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Sí, Dios quiere a ti ponerte un corazón dócil, pero depende de ti, porque a Dios no le gusta obligar a nadie. Dios no te va a obligar a ti que dejes el pecado. Dios no te va a obligar a ti que entres al reino de los cielos. Eso te toca a ti tomar una decisión. ¿Cuál de los dos tienes que tomar la decisión? Cuando no estamos gozándonos en el reino de los cielos, en el cristianismo, como les digo, cuando no conformamos cuando nos conformamos de la provisión, pero no de su presencia. A veces estamos muy bendecidos, muy prosperados, pero dejamos de orar. Ya no nos gusta ir a la iglesia porque ya estamos prosperados y bendecidos. Ya no estamos lo mismo como antes, ¿cierto decir? Cuando nos gozamos no más de la presencia, y eso es lo que ha pasado en todas las iglesias, que están queriendo más bendecir a la gente antes que cambie su espíritu y su corazón. Y es al contrario. Para que venga la bendición tienes que tú cambiar el espíritu y cambiar tu corazón, ¿cierto que sí? Porque si no pasa que solamente estamos gozando de la provisión, pero no gozamos de su presencia. ¿Es verdad o es mentira? ¿Cierto decir? Y así hay muchos. Estamos gozando y nos enseñaron anteriormente las iglesias o las congregaciones, nos enseñamos que buscaran a Dios porque nos iba a prosperar, porque nos iba a bendecir, pero nunca nos dijeron: varón, usted primero, para ser bendecido y prosperado, usted tiene que dejar el pecado, usted tiene que empezar a obedecer, y después que empiece a obedecer va a venir una provisión que va a ser de bendición. Pero como viene, la provisión viene al contrario. Viene primero la provisión, y usted quiere como que cambie su alma. Como dice la palabra: amado, yo deseo que sea prosperado en todo, pero mientras prospera tu espíritu y tu alma. Y cuando su espíritu y su alma no es primero prosperado, la bendición que te viene se convierte en maldición. Se convierte en maldición. Por eso Dios, cuando le dio a Saúl, lo escogió, pero no lo había tratado. Se dio cuenta que su corazón se puso rebelde. Se dio cuenta que su corazón se puso orgulloso. Por eso cuando montó David, empezó a tratarlo en el desierto, en las peleas, en las contiendas, a ver si ha tratado su carácter, su altivez, su arrogancia, para después ponerlo como rey. Y todos quieren ser bendecidos, pero no quieren ser tratados. Señor Dios, ¿a quién nos está hablando? No sé, pero a mí me está pegando muy duro eso. Todos quieren ser bendecidos, pero ¿qué? Pocos tratados. Por eso dice que cuando no conformamos, ¿qué? Entonces dice que ¿qué? Dice que conformamos de la provisión, pero no de su presencia. Por eso dice en Santiago, busquemos Santiago 4. El versículo 16 dice: en cambio ustedes insisten en hablar orgullosamente. Todo orgullo de esa clase es malo.
Todo orgullo de esa clase es malo. 17. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. ¿Y cuánto sabemos hacer el bien y no lo hacemos? Sabemos que lo que usted está haciendo y lo que yo estoy haciendo está mal hecho, ¿o no? Por eso cuando no disfrutamos, sigamos ahí, le voy a leer rápidamente en el Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51, 11, 12. Dice: no me apartes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de la salvación. Sosténeme con un espíritu generoso. El rey David le estaba diciendo ahí al Señor: me puedes quitar todo, pero no me apartes de tu presencia. Me puedes quitar la provisión, me puedes quitar la casa, el carro, todo lo que tengas, pero no me apartes de tu presencia, ni de tu Santo Espíritu, ni de tu amor. ¿Cuántos son capaces de decir eso? Por eso yo a veces les digo: ¿quién pidió mejor? ¿Aquel que pidió sabiduría, que era su hijo? ¿O el rey David, que pidió que no le apartara de su presencia? Este hombre sabía qué es lo que estaba pidiendo. Y usted y yo vamos a decir hoy: Señor Jesús, me puedes quitar todo, pero no me quites tu Santo Espíritu, tu amor, ni tu presencia de mí. ¿Lo creen? Así es, porque Él es el que nos da todo. Por eso dice entonces, cuando no le dice algo que hagamos y desobedecemos, cuando no disfrutamos de su presencia, cuando Dios nos dice haga algo y usted no lo hace, desobedece, ahí no empieza usted a disfrutar de la presencia. Hasta empieza a decir: no, ese pastor que me mandó a hacer eso, no quiero nada de eso, no, eso es muy duro para yo hacerlo. Hombre, Dios quiere probarte en lo pequeño para darte en lo mucho. Entonces, ¿en qué parte tú y yo no estamos disfrutando de la presencia? Dice que cuando nos dice algo y no hacemos caso, o sea, desobedecemos. Jeremías, busquemos Jeremías. Jeremías 18, del 11 al 12. Dice: di pues a la gente de Judá, a los habitantes de Jerusalén: yo soy el Señor, les digo, estoy haciendo planes contra ustedes, estoy pensando en castigarlos. Dejen ya el mal camino, mejoren su conducta y sus obras. Ellos te van a decir: no pierdas tu tiempo, preferimos vivir como a nosotros nos gusta y seguir tercamente las malas inclinaciones de nuestro corazón. ¿Y cuánto le contestamos eso a Dios? Y usted: yo nunca le digo eso a Dios. Cuando usted va al pecado y no obedece, le está diciendo eso. Es que a veces no necesitamos decirle eso, como dice ahí, con tu actitud, con tu forma de comportarte, con tu forma de hacer las cosas. Y a los que le están viendo, le están diciendo a Dios: no me importa, deja que mi corazón se incline por otro lado. ¿Es verdad o es mentiras? Es verdad. Y por eso a veces decimos: uy, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué me está ocurriendo esto? Es que no estamos disfrutando de las cosas de Dios. Cuando no somos y buscamos, ¿cuándo otra cosa? Cuando no buscamos un verdadero Dios, sino que buscamos un ídolo que no habla, que no ve. Ahí es cuando no disfrutamos ser cristianos, ni disfrutamos el reino de los cielos. Porque dijo el Señor que cuando vino Jesucristo, ¿qué les dijo? El reino de los cielos ha llegado. Y nosotros pensamos que todavía tenemos que llegar no, ya llegó. Es por nuestro comportamiento que el reino de Dios se ha ido. Ya está en nosotros, pero no disfrutamos de eso. Pero hoy vamos a disfrutar desde ahora del reino de los cielos, ¿cierto? Entonces dice que los ídolos que no nos dejan, que es nuestro Dios, y hacemos cosas y lo hacemos diciendo que eso es nuestro Dios. Por eso dice en Éxodo 12, Éxodo 12, 32. Vamos a buscar Éxodo 12, 32. Dice: llévense también sus ovejas y sus vacas como querían, y váyanse y rueguen Dios por mí. Y los egipcios apuraron los israelitas para que se fueran pronto de su país, pues pensaban que todos iban a morir.
Los israelitas sacaron la masa de todavía sin levadura y con arteza y todo lo envolvieron en sus ropas y se echaron al hombre. Cuando tú y yo vemos que aquí en Egipto, ¿qué pasaba en Egipto? Que estaban adorando todos esos dioses, ¿cierto así? Y como estaban adorando todos esos dioses, Dios les dijo: deja ir a mi pueblo a adorarme, ¿qué? A mí, porque no quiero que sigan adorando esos falsos dioses. Porque cuando estaban en el desierto, ellos querían devolverse ¿a qué? A volver a adorar todos esos falsos dioses. ¿Ah? Por eso busquemos en Éxodo 4. Éxodo 4:7. Entonces Dios le dijo: vuelve a meter tu mano en tu pecho. Y Moisés hizo así, y al sacarla la mano de nuevo, ya estaba tan sana como todo su cuerpo. Aquí vemos que Moisés le demostró que él era el verdadero Dios, porque Moisés no creía. ¿Te acuerdas cuando fue? Que tiró el palo a la serpiente, ¿cierto que sí? Y así mucho no pensamos que Cristo es el verdadero Dios, que nos dice que no hay cómo formarlo, que no hay cómo distinguirlo, que no hay cómo hacerlo a Él. Por eso busquemos, como les dije, busquemos en el Salmo 115. Salmo 115, el versículo del 4 al 8. Los ídolos paganos son oro, plata, objetos que el hombre fabrica con sus manos. Tienen boca pero no pueden hablar, tienen ojos pero no pueden ver, tienen orejas pero no pueden oír, tienen narices pero no pueden oler, tienen manos pero no pueden tocar, tienen pies pero no pueden andar, ni un solo sonido sale de su garganta. Iguales a esos ídolos son quienes lo fabrican y quienes en ellos confían. Y cuando usted confía en esos ídolos, usted vive un cristianismo y vive una religión no buena. Vive una religión, no goza de la religión, no goza de un Cristo vivo y real. Cuando no nos disponemos de la presencia, cuando no disfrutamos de la presencia de Dios, es cuando hay alguien mayor en tu vida que Cristo. ¿Ah? Cuando no disfrutamos de la presencia de Dios, de su reino, cuando no disfrutamos del cristianismo, cuando no disfrutamos de Dios, cuando hay algo mayor en tu corazón que Dios. Ejemplos, aquí nos dan muchos ejemplos. Hijos, una relación familiar, una relación como el noviazgo y muchas cosas más. Por eso dice en Lucas, busquemos Lucas. Lucas 14 del 26 al 27. Dice: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Ah? La pregunta es: ¿por qué no disfrutamos el reino de los Dios? Porque amamos más a nuestros hijos. Uy, es duro, pero es verdad. Amamos más a nuestra esposa, a nuestros padres y a todo esto. Sí, hay que amarlo, pero no tenerlo en el primer lugar, sino el segundo. El primero tienes que ver Cristo y empezar a adorar. ¿Cuándo no disfrutamos del reino de los cielos? Cuando no tenemos fe. ¿Usted le parece? Cuando no tenemos fe. Por eso busquemos en Marcos. Busquemos Marcos 4. Ya puse el 5. Marcos 4 del 10:40 al 41. Dice: después dijo a sus discípulos: porque están asustados, todavía no tienen ¿qué? Fe. Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros: ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Ah? Y no tenían ¿qué? Fe. Pero seguimos ahí en Mateo. Busquemos Mateo 13.
el versículo 58 dice: y no hizo allí muchos milagros porque aquella gente no tenía fe. Y cuando tú y yo no tenemos fe, no disfrutamos ser cristianos y estar en el reino de los cielos. No disfrutamos. No disfrutamos de esto, y Dios quiere que tú y yo disfrutemos de todo esto. Cuando no disfrutamos del reino de los cielos o ser cristianos, no le sacamos gusto a su palabra. Y no le sacamos gusto, y tú y yo tenemos que sacarle gusto a la palabra. ¿Hoy le están sacando gusto o no? A la palabra. Bueno, sáquele más gusto pues. Por eso dice en segunda de Timoteo. Dice segunda de Timoteo 3 del 16 al 17. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y reprender, para corregir, educar en una vida ¿de qué? De rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase ¿de qué? De bien. Por eso tú y yo tenemos que disfrutar de la palabra, ¿o no? Cuando disfrutamos de la palabra, estamos disfrutando de Dios. Cuando no disfrutamos del reino de ser cristianos, cuando desconfiamos de la voluntad de Dios. Cuando no disfrutamos, ¿no? Cuando nos preocupamos y no confiamos en que la voluntad de Dios es ¿qué? Agradable y perfecta. Por eso dice en Romanos 12, el versículo 2, dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambie su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que les es grato y lo que es perfecto. La voluntad de Dios es que buena, agradable y qué, y perfecta. Por eso no disfrutamos la voluntad de Dios. ¿Y ahí por qué me está pasando esto? Porque no estás disfrutando. Y cuando no disfrutamos el reino de los cielos. ¿Cuándo? Cuando buscamos a Dios por último. ¿Y cuánto buscamos a Dios? Todos, yo creo que todos aquí venimos a Dios por último. Porque siempre lo buscamos, ¿es por qué? Por dolor. Por último, vamos ante los brujos, vamos ante los hechiceros, vamos ante el prestamista, vamos ante la vecina que está peor que vos, pero de todas maneras te consuela, pero nunca vamos al Dios, y siempre el último es Él, y siempre Él tiene la última palabra, y es el que siempre nos salva. Por eso dice en el Salmo 9, me quiere dar esta cosa aquí, pero bueno. En el Salmo 9, busquemos porque necesito correrles, porque quiero darles todo el tema. En el Salmo 9, el versículo 9 y 10, dice: el Señor protege a los oprimidos, y los protege en tiempos de angustia. ¿En tiempos de qué? De angustia. El Señor, los que te conocen confían en ti, pues nunca abandonas a quienes te buscan. ¿Sí lo vio? No dejes tú y yo de último para buscar de Dios. No permitas eso. No permitas que sea el último. Debe ser siempre el primero. Dice: cuando no lo busca, cuando no disfrutamos del cristianismo, el reino de Dios, cuando lo buscamos por suerte. ¡Ay, Señor! Y muchos lo buscamos por suerte, ¿entendés? ¡Ay, es que me está yendo tan mal! Voy para la iglesia a ver si cambia mi suerte. ¿Cierto que sí? Y son que dicen: Señor, yo voy a hacer este número de chance para que usted me cambie la suerte. Y le voy a dar una información. El Señor escucha. El Señor no es la suerte. Él es la suerte. Él es la suerte. ¿Sí me entendí? Él es la suerte.
Por eso dice, Él cambia la suerte, Él es la suerte. Dice, por suerte, dice Jeremías. Busquemos Jeremías, que ya me volvió, gracias a Dios Padre. Jeremías 29. Jeremías 29, del 13 al 14. Dice, me buscarán y me encontrarán. ¿Oíste qué? Me buscarán y me encontrarán. A ver, ¿qué es que se me fue? No. Jeremías, ¿qué le dije? 29, 13, 14. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo ¿qué? Corazón. Sí, yo dejaré que ustedes me encuentren y haré que me cambie su suerte. ¿Haré que qué? Y los sacaré de todas las naciones y de todos los lugares por donde los dispersé, y los reuniré y haré que vuelvan a este lugar de donde los desterré. Yo el Señor, ¿lo qué? Lo afirmo. Entonces digan así: Señor, hoy vengo ante ti porque tú eres mi suerte. ¿Lo creen? Acepta lo que es tu suerte. Por eso dice que cuando no buscamos de Dios, cuando no disfrutas de la presencia, cuando no disfrutas de ser cristiano, es cuando recordamos, cuando tú y yo no empezamos a perdonar. Y necesitamos que tú y yo, que tú perdones. Y es hora que tú y yo perdonemos al que tengamos que perdonar. Por eso dice en Mateo, busquemos Mateo 18. Pero Mateo 18. Espérate, yo le pongo el avión a esto, que es que me tiene loco. El avión aquí, no sabía nada. Espera, yo le pongo el avión aquí, que es que... Vamos a viajar en el avión. Ahí sí, ahí vamos pues a seguir. Entonces dice que ¿qué? Dice entonces en Mateo, ¿qué le dije? Mateo 18, del 21 al 22. Dije, entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano si me hace algo malo? Hasta 7, le dijo Jesús. Le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y cuando tú y yo no empezamos a disfrutar el cristianismo o el reino de los Dios, es porque no hemos perdonado. ¿Usted lo cree? Hay que perdonar para disfrutar el reino de los cielos. Y dice, cuando no disfrutamos el reino de los Dios, cuando vivimos de apariencia. Y mucho cristianismo vivimos ¿de qué? De pura apariencia. Somos cristianos y santos en la iglesia, pero ¿cómo te comportas en tu casa? ¿Cómo te comportas en tu hogar? ¿Cómo te comportas en tu trabajo? ¿Cómo te comportas con tu familia? Es muy difícil, pero hay que hacerlo. Por eso dice el Mateo, vamos a buscar Mateo, seguimos, Mateo 23. Mateo 23, el versículo del 27 al 28. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos por dentro de huesos de muertos y de toda clase de impurezas. Imagina donde Dios le diga a uno que usted huele a mortecina. Eso le está diciendo, ¿no? Y está diciendo a quiénes. Claro, a pastores, a líderes, a mí también me lo está diciendo, porque somos ¿qué? Hipócritas. Así son ustedes. Por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro ustedes son llenos de hipocresía y de maldad. ¿Cuántos somos así? Pero ya que vimos qué es lo que no nos deja disfrutar el cristianismo y el reino de los cielos, vamos a ver qué es lo que nos ayuda, nos permite disfrutar el reino de los cielos. ¿Les agrada? ¿Quieren saber qué es? Por eso primero les voy a hacer les voy a leer algo que Dios nos dio para que disfrutemos eso.
Cuando dice aquí, ahora vamos que cómo disfrutar de la presencia de Dios. Dice, sí, hermanos, hijos de Dios, la presencia de Dios está disponible para cada uno de nosotros. ¿Para quién? Todos los días nos rodea y está ahí para que nos reconciliemos y nos reconciliemos con Él y disfrutemos de su presencia. Debemos de estar sintonizados en su enseñanza y así poder vivir en su eterno amor. Así vivir en su eterno amor. Debemos de estar sintonizados en la enseñanza de lo que estamos diciendo y ponerlo ¿qué? A práctica. Primero, para disfrutar del reino de los cielos o el cristianismo, tenemos que dejar el pecado. No es que debemos, no es que supongamos, es que tenemos tú y yo dejar el pecado. Yo no sé en qué parte Dios te está diciendo a ti que es hora que cambies. Tenemos que dejar el pecado y vivir ¿en qué? En santidad. Lo primero, tenemos que andar en santidad para disfrutar el reino de los ¿qué? De los cielos. Por eso dice Primera de Pedro. Vamos a ver Primera de Pedro 1. Primera de Pedro. Esperen que es que no les había dado sobre el pecado, ¿cierto que no? Entonces vamos a ver primero dejar el pecado. Hebreos 12, el versículo 1. Dejar el pecado. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba, el pecado, que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Para disfrutar el cristianismo, para disfrutar el reino de los cielos, hay que dejar el pecado. Ya me les había adelantado, dice que para disfrutar el reino de los cielos hay que andar en santidad. ¿Es verdad o es mentiras? Por eso es que muchos cristianos y muchos que tal no disfrutan del reino de los cielos, porque no andamos en ¿qué? En santidad. ¿Lo creen o no? Hay que andar en santidad. Por eso dice Primera de Pedro. Ahí sí vamos. Ahí, Primera de Pedro 1, del 15 al 16. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es ¿qué? Santo. Pues la escritura dice: sean ustedes santos, porque yo soy santo. Yo no, Él es santo. Oye, Él es santo. Yo soy un pecador como ustedes, pero a Dios le dio el privilegio de darme el privilegio a mí de ser el mensajero de Él. Por eso dice que cuando amamos a Dios, ¿cómo vamos a disfrutar de eso? Cuando tú y yo estamos enamorados de Dios, cuando lo amamos, disfrutamos de ser cristianismo. ¿Qué te voy a decir? Disfrutamos de todas las cosas de Dios, del reino de los cielos. Por eso dice en Juan, busquemos Juan 16, del 16-27, dice: porque el Padre mismo los ama porque a ustedes me aman a mí, y porque han creído que yo he venido de Dios. Usted sí ama a Cristo. Muchos me dicen: pero ¿cómo vamos a amarlo si no lo vemos? Pero ¿cómo te va a amar a ti si tú no te pones a buscarlo? Hay que buscarlo, ¿no? Él no te va a obligar. El enfermo busca ¿qué? El médico. Y es hora que tú y yo, cuando disfrutamos del cristianismo o el reino de los cielos, cuando estamos bendecidos por Dios. Ay, sí, eso sí nos gusta. Cuando estamos bendecidos, hasta brincamos en la iglesia. Porque usted acuerda que ahorita leímos que a veces nosotros decimos sino la bendición, pero no disfrutamos del reino de los cielos. Entonces nos conformamos. Pero aquí, ¿cuándo es diferente? ¿Cuándo disfrutamos? Cuando estamos bendecidos. ¿Sí te voy a decir? Por eso dice que cuando estamos bendecidos, dice en Segunda de Samuel, vamos a buscar, Segunda de Samuel 6, del 10 al 11, dice: y como ya no quiso llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la llevaran a casa de Obed-Edom, un hombre de Calach. El arca del Señor se quedó 3 meses en casa de Obed-Edom,
Obededón. Y el Señor lo bendijo a él en toda su familia. Usted y yo es hora que andemos con Cristo y nos llevemos a Cristo en tu corazón. No solamente en la iglesia, no solamente en la congregación, que viva usted. Por eso necesitamos estar en santidad y todo esto para que disfrutemos de esto. ¿Cierto que sí? Es hora. Dice que cuando disfrutamos el reino de los cielos, cuando aceptamos la corrección y la disciplina de Dios. ¿Es verdad o mentira? Porque a veces no aceptamos eso. Pues, no, es que esto que me está pasando a mí no es de Dios, esto no es así, no me gusta, ¿cierto? ¿Hasta cuándo me tiene afligido? Me tiene como yo no sé qué. Pero usted cuando acepta, va a ver que Dios te va a empezar a bendecir, porque ya ha sido tratado por Dios. Por eso dice en Hebreos 12, el versículo 6, dice: porque el Señor corrige a quien ¿qué? Él ama, y castiga a quien recibe como hijo. ¿Ah? ¿A quien recibe como qué? Como hijo. Por eso busquemos y seamos aquí y sigamos cuando disfrutamos de la bendición. Hoy voy a correrles un poquito más. Cuando disfrutamos de la bendición de ser cristianos del reino de los cielos, cuando aceptamos el juicio de Dios. Es que a veces no aceptamos el juicio de Dios. Esto que me está pasando, eso no viene de Dios. Eso no es culpa mía. Esto no lo aceptamos. Usted empieza a sufrir más todavía porque usted no lo acepta. Pero David sí lo aceptó. Por eso busquemos en el Salmo 51. A mí uno de los salmos que más me gusta es el Salmo 51. Porque ahí veo cómo David empezó a tener el carácter de Cristo. Cuando aceptó en el Salmo 51. Salmo 51, el 3 al 4. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso, ¿qué le dice? Por eso, lo que me está pasando a mí es justo. Irreprochable es tu juicio. Se lo cambié, pero sí tenemos que decirle. Él le quería eso, ¿cierto? Por eso, lo que me está pasando a mí es justo. Irreprochable es tu juicio. ¿Lo aceptó o no? O sea que David estaba pasando por algo fuerte, ¿cierto? Cuando aceptamos, ¿cómo disfrutamos el reino de los cielos? Cuando su palabra nos limpia. Señor Dios, cuando aceptamos que la palabra nos está limpiando. Por eso busquemos en Juan 8, del 31 al 32. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mí, a mi palabra, serán verdadera ¿qué? Mis discípulos. Conocer la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. Y muchos todavía no hemos conocido la verdad, porque todavía estamos esclavos de pecados, sean materiales, económicos, físicos, espirituales. Pero Dios quiere sacarte, porque dice el Señor, dice Pablo: pues ya todo lo tengo como basura. ¿Cierto que sí? Todo lo tengo como basura. ¿Será que tú eres capaz de decir eso? Dice: cuando disfrutamos del reino de ser cristianos o el reino de Dios, cuando obedecemos. ¿Usted lo cree o no? Cuando empezamos a obedecer. La pregunta es: ¿en qué área tú y yo no hemos obedecido? En Romanos 6, 17 dice: pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Ándale, yo les rechazo, yo les pongo esa palabra y pongo las manos así. Yo la voy a leer. Y yo desato en el nombre de Jesús, aún para los que me ven, en el nombre de Jesús desato. Pero gracias a Dios, ustedes que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón la forma de enseñanza que Cristo y el Espíritu Santo quiere que aprendan. Y desato en sus corazones, desato esta palabra, le pongo el sello del Espíritu Santo y de Cristo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos. Cuando
Cuando disfrutamos de ser cristianos y cuando disfrutamos de ser cristianos y cuando disfrutamos del reino de Dios, cuando entramos en una total dependencia de Dios, o sea, confianza en Dios. Que usted dice, yo dependo es de Dios. A mí que se caiga el mundo entero. Esto me está hablando a mí hoy, ¿cierto? Porque ya saben lo que pasó, ¿cierto? Entonces, esto me está hablando a mí, se cae el mundo entero y todo eso, y nosotros dependemos ¿de quién? De Dios. Por eso hay que disfrutar del reino de los cielos. ¿Ah? Cuando tenemos una dependencia total y confianza en Dios. Por eso dice en Proverbios 3, Proverbios 3 del 5 al 6. Qué bueno que tenemos una dependencia totalmente de Él. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio. Obra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo. ¿Cuál es la mejor medicina? ¿Confiar en qué? En Dios en todo. Cuando disfrutamos de ser cristianismos o el reino de los cielos, estar en comunión con Dios, o sea que en oración. Tesalonicenses, ¿será que si estás orando? Primera de Tesalonicenses 5. Yo siento que la palabra nos está limpiando hoy. 5 del 16 al 18. Estén siempre contentos. Oren de todo, en todo momento. Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Jesús. ¿Cierto? Y tú y yo tenemos que darle gracias a Dios por lo que me esté pasando y por lo que esté pasando a ustedes. Pongan las manos así. Y yo lo voy a hacer de todo corazón. Gracias, Dios. Porque todo lo que tú haces, Señor, es bien para nosotros. Así lo veamos mal, sabemos que es bien. En el nombre de Jesús. ¿Lo creemos? Bueno, entonces seguimos. Cuando disfrutamos del cristianismo, la presencia de Dios, cuando estamos creciendo a la imagen de Cristo. Ay, Señor Dios. Cuando disfrutamos de ser cristianos, cuando disfrutamos desde el reino de los cielos, cuando tú y yo estamos creciendo a la imagen de ¿quién? La pregunta es, si usted sí ha crecido a la imagen de Dios o a la imagen de quién. Yo estoy creciendo a la imagen del vecino. Yo estoy creciendo a la imagen del mundo. Ojo pues. Yo estoy creciendo a la imagen de María Auxiliadora. Ojo pues, eso no sirve. Porque cada vez usted está creciendo en todas esas imágenes y todo eso está creciendo a la forma del hombre. Pero cuando es que crecer a la forma del Espíritu, es a la forma de Cristo. ¿Lo cree? Por eso dice en Efesios, busquemos saber qué nos habla Efesios. Efesios 4. Del 22 al 24. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente a su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. ¿Naturaleza de qué? Creada imagen de Dios y que se distingue por una vida recta, pura, basada en la verdad. A la imagen de Dios. ¿Dónde perdió usted la imagen de Dios? Entonces empieza a recuperarla, porque perdió la imagen de Dios. Y pregúntese, ¿será que yo sí estoy recuperando la imagen de Dios? Cuando disfrutamos del cristianismo o el reino de los cielos, cuando descansamos y estamos todos juntos en armonía como hermanos en la iglesia. ¿Usted lo cree? En el Salmo 100, vamos a buscar el Salmo 100. En el Salmo 100, incluso yo hasta cantaba, yo cada tiempo canto este salmo porque me gusta mucho. Dice:
Canten al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Canten con alegría y adoren al Señor con gritos de alegría y vengan a su presencia. Reconozcan que el Señor es su Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos pueblo suyo, ovejas de su prado. Vengan a las puertas, a los atrios de su templo, con himnos de alabanza y gratitud. Den gracias y bendigan su nombre. Porque el Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. ¿Cierto que sí? Pero vemos en Hebreos también rápidamente, porque no me les quiero, porque la palabra no soy yo, sino que es la palabra de Dios que nos limpia. Hebreos 10 del 23 al del 23 al 25 dice: mantengamos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros, a tener más amor y a hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino anímense unos a otros, tanto más cuando veremos que el día del Señor se acerca. Tú y yo no debemos de asistir a la iglesia, tenemos que asistir, no, ya que el día se acerca. Cuando disfrutamos del amor de Dios y todo esto, cuando no somos cristianos, cuando adoramos de corazón sincero a Dios, sin engaño y sin mentira. ¿Lo creen? Cuando adoramos de un corazón sincero, sin engaño o en mentiras. Por eso dice en el Salmo 119. Salmo 119, 163. Dice: odio la mentira y no la soporto, pero amo su enseñanza. ¿Usted lo cree? Cuando disfrutamos de la presencia o del reino de Dios, o de ser cristianos, de todo lo de Él. Cuando buscamos con toda sinceridad. ¿Usted lo cree? Cuando lo buscamos, ¿de qué? Con toda sinceridad. Por eso busquemos en Segunda de Corintios 8, del 8 al 9. Dice: no les digo esto como un mandato, solamente quiero que reconozcan la buena disposición de otros, para darles a usted la oportunidad de demostrar que su amor es verdadero. ¿Verdadero quiere de qué? Sincero, ¿cierto? Porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza ustedes se hicieran ¿qué? Ricos. Pues que les voy a desatar otra palabra, porque la palabra Señor, yo declaro, Segunda de Corintios 8, del 8 al 9, que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y declaro esas riquezas de los cielos, aquí en la tierra como en el cielo, que estamos llenos de ellos, como nos enseñó Señor Dios, que los egipcios le dieron todas las riquezas a tus hijos en el nombre de Jesús. Y yo declaro que esta promesa se empieza a cumplir desde hoy, en tu vida y en mi vida y en los que me ven, en el nombre de Jesús. Cuando empezamos a disfrutar de su presencia, de ser cristiano, cuando somos tratados por Dios. ¿Usted lo cree? ¿Cuándo qué? Somos tratados por Dios. Primera de Pedro 5, 10 dice: pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo. ¿Por un qué? Poco de tiempo. Dios los hará perfectos, firmes, fuertes, seguros. El mismo Dios que en su gran amor nos llamó a tener parte en su gloria eterna en unión con Cristo. Entonces, ¿para qué tenemos ser tratados? ¿Para qué? ¿Para ser qué? Perfectos. Usted sí es perfecto, o sea, no ha sido tratado. Necesitamos que nos tratate más para que seamos ¿qué? Perfectos. Firmes. ¿Firmes en qué? Que nada nos mueven las cosas de Dios. Fuertes. Fuertes. Que nada nos quita lo que Dios quiere. Porque dice que el reino de los cielos son los que lo ¿qué? Lo arrebatan. Y más una palabra. Seguros.
que estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos seguros que Dios es real. ¿Ah? ¿Cierto que sí? Por eso entonces seguimos. ¿Cuándo disfrutamos de su presencia? ¿Cuándo disfrutamos de su presencia? Cuando encontramos paz. ¿Ah? ¿Usted lo cree? Cuando encontramos paz en medio de las dificultades. Por eso dice en Juan, busquemos Juan 16, 33. Juan 16, 33. Les digo todo esto para que encuentren paz en unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido el mundo. ¿Tenemos que tener qué? Valor. Él venció el mundo por ti y por mí. ¿Ah? Por ti y por mí. Cuando disfrutamos de ser cristianos y del reino de Dios, cuando descansamos y cuando queremos ser hijos de Dios. Y muchos no quieren ser hijos de Dios, solo quieren ser cristianos. Solo quieren ser siervos, ¿cierto? Y no avanzan. Pero cuando usted quiere ser hijo de Dios, se deja tratar, se deja amar por el Padre, obedece al Padre, ¿cierto? Todo esto. Y disfrutamos del reino de Dios. Cuando dejemos que somos hijos de Dios. Por eso dice en Juan 1, 12 al 13. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él. ¿A quiénes? A los que le recibieron y creyeron en Él. Cuando usted cree, tiene que ser obediente. Porque muchos creen pero no obedecen. Y les concedió el privilegio de ser hijos de Dios. Porque hasta los demonios creen y temen. Escúcheme. No por creer usted dice que es hija de Dios. No. Porque los demonios, creen la palabra, aún temen y creen. Y creen en Él y tiemblan. ¿Cierto que sí? Pero es para los que obedecen. Y son hijos de Dios, no por naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. ¿Cómo los ha qué? Engendrado. Porque hay que volver a nacer. ¿Recuerda qué dijo? Nicodemo, hay que volver a nacer. Pero después les he hablado más de eso. Dice, ¿cómo cuando disfrutamos de ser cristianos o del reino de Dios? Cuando descansamos en el reino de los cielos con Él. Cuando descansamos en el reino de los cielos, sabemos que el reino de los cielos, ¿quién es? El que vino. Dice en Lucas, busquemos Lucas 23. Lucas 23 del 42 al 43. Luego añadió Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ah? ¿Cierto? Cuando usted desea estar en el reino de Dios, usted empieza a disfrutar el cristianismo y a disfrutar el reino de los cielos aquí. Porque está contigo, porque ya aceptaste a Cristo. ¿Cierto? Mire que este hombre le dijo, ¡ay! Pero luego añadió Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. ¿Cierto? ¿Y él ya comenzó a reinar o no? ¿Ah? Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo declaro que mi Padre, que se ha muerto hoy, está con él en el paraíso. En el nombre de Jesús, que está empezando a disfrutar del reino de los cielos. Yo lo declaro. Y que todos ustedes empiezan hoy a disfrutar el reino de los cielos, para disfrutarlo con Él y reinar con Él toda una eternidad. Pero entonces seguimos, ahí me les adelanté. Cuando andamos, ¿cómo disfrutamos del reino de los cielos del cristianismo? Cuando andamos en el espíritu, no en la carne. No es nuestra desobediencia, nuestros pensamientos, no por tales, cuando andamos ¿qué? En el espíritu. ¿Usted lo cree? Que empezamos a disfrutar del cristianismo y el reino de los cielos. Por eso dice en Romanos 15. Vamos a buscar Romanos 15, el versículo 13. Dice que Dios
que Dios, que el Dios de esperanza, los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando andamos en el Espíritu tenemos poder y tenemos esperanza. Cuando empezamos a disfrutar del cristianismo, del reino de los cielos, cuando procuramos estar bien en nuestra conciencia y con los hombres. ¡Ay, Señor! ¿Se puede? Cuando disfrutamos de los cristianos, cuando tenemos una conciencia limpia, cuando no hay nadie que nos acuse, ¿cierto? Así. Y cuando estamos en paz, ¿con qué? Con todos los hombres. ¿Con todos los qué? Hombres. Pero pues que ahí es donde empieza a disfrutar de eso. Por eso busquemos en Hechos. Por eso estoy un poco, porque les quiero dar todo el tema completo. Dice Hechos 24. Hechos 24, 16. Por eso procuro siempre tener limpia mi conciencia delante de Dios y de los ¿qué? Usted sí tiene la conciencia limpia delante de Dios, delante de los hombres. Seamos, no. Pero lo vamos a tener. ¿No lo creen? Hoy lo vamos a tener. Yo no sé, pero yo siento que lo voy a tener, la conciencia limpia. Esta palabra como queda para mí, porque hoy me sentía como sucia mi conciencia, porque mi padre se me fue. Pero bueno, vamos ahí. Dice, cuando pongo mirada, ¿cómo disfrutamos del cristianismo y en todo? Cuando pongo la mirada en las cosas de arriba, no en de la tierra. ¿Es verdad o no? Cuando disfrutamos de ser cristianos del reino de los cielos, cuando ponemos la mirada ¿en dónde? En las cosas de arriba y no en las de la tierra. Por eso busquemos Colosenses. Uy, cuánto hace que no leíamos Colosenses. Colosenses 3, el versículo 1, 2. Por tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensa en las cosas del cielo, no en las de la tierra. ¿Es verdad o mentira? ¿Cierto? Cuando disfrutamos de las cosas de Dios, cuando busco en alegría a Dios, cuando estamos contentos, felices y buscamos, tú no puedes venir a la iglesia así como muchos, porque no está confiando en Dios y no está haciendo las cosas. ¿Y qué le pasa, amigo? ¿Usted está bien? Pues supongamos. Se lo digo porque así era yo. No es porque tal vez me burlen, no, que así era yo. Como demostrando a la gente, Dios tenía compasión de mí o alguna cosa. Pero andamos así es porque no estamos obedeciendo como es a Dios. ¿Cierto que sí? Entonces dice ahí en Nehemías, busquemos Nehemías. Vamos, Nehemías, ¿dónde estás? ¿Qué te fuiste? Nehemías 8, el versículo 10, y dice, además les dijo, Esdras, vayan y coman de lo mejor, beban vino dulce y inviten a quienes no tengan nada preparado, porque hoy es un día dedicado a nuestro Señor. No estés triste, porque la alegría del Señor es nuestro ¿qué? Refugio. Hoy no vamos a estar tristes. ¿Vamos a estar qué? Alegre. Yo lo declaro en mi vida en el nombre de Jesús. A ver, yo veo pues lo que están tristes. A ver, Padre, yo reprendo toda tristeza y solamente acepto la tristeza que venga de ti, porque la tristeza que viene de ti es para ser mejores personas. En el nombre de Jesús lo declaro, lo desato sobre cada corazón y cada vida en el nombre de Jesús. Entonces vamos a ver, cuando buscamos, dice, cómo disfrutar de la presencia de Dios. ¿Ustedes quieren saber cómo disfrutar de la presencia de Dios o no? Porque ya vimos que no nos deja disfrutar la presencia. Ya nos vimos cómo disfrutamos la presencia, pero Dios nos quiere dar cómo empezamos a disfrutar. ¿La quieren saber cómo? Pero vamos a ver primero un parlamento que dice así: ríndete al Señor como amo y Señor de tu vida. Desear tener o necesitar del amor de Dios,
a su grandeza, de su poder, de su propósito, desear ser hijos de Dios, para llegar a estar allí donde está Dios, para llegar a vivir una eternidad con Él. ¿Cierto que sí? Ahí nos dice cómo estar. Pero vamos a ver 7 cositas de lo que podemos empezar ahora para disfrutar de las cosas de Dios. ¿Lo quieren saber cuáles son las 7? ¿Cierto así? Entonces vamos a ver la primera. Creyendo en su palabra y en sus promesas. ¿Ah? ¿Creyendo en qué? Pues muchos no creen en las promesas, pero yo declaro, hagan las manos pues así. Desde ahora declaro que como cristianos, como hijos de Dios, empezamos a creer en su palabra y en las promesas que Él nos dijo que iban a suceder a todos aquellos que lo obedecieran. Lo declaro, lo desato y declaro que empieza a cumplirse hoy en el nombre de Jesús. Por eso busquemos Isaías 40. Isaías 40, 10. Dice: llega ya el Señor con poder, sometiendo todo con su fuerza y su brazo. Trae a su pueblo después de haberlo rescatado. ¿Ah? ¿Dios no va a qué? A rescatar. A ver, entonces dice, el segundo, ¿cómo? La segunda, dejando el pecado. ¿Cómo empezar a disfrutar del cristianismo? ¿Cómo empezar? Dejando el pecado. ¿Cierto que sí? Dejando el pecado. Isaías, vamos a buscar Isaías 55, que ya vamos a terminar, porque son 7 cositas. Isaías a la segunda, Isaías 55, 7. Que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas. Vuélvasen al Señor y Él tenga compasión de ustedes. Vuélvasen a nuestro Dios, que es generoso, ¿para qué? Perdonar. Esa es la segunda. ¿Cómo disfrutar y empezar a disfrutar del amor de Dios? Aceptando la verdad de Cristo. ¿Cómo? Aceptando la verdad de Cristo, ¿verdad o no? Para empezar a disfrutar del reino y del cristianismo. Aceptando la verdad de Cristo, porque a veces muchos, por ahí me encontraste una señora que me dijo, no todo lo que está escrito ahí en la palabra de Dios es verdad. Así me dijo, oiga, esta mujer mejor ni le dije nada, ni le dije que era sí o no, pero yo no está más loca que yo, me voy ahí mismo mejor. ¿Cómo así que no es verdad? Acepte la verdad. Usted no está aceptando la verdad, es porque lo que dice ahí es verdad. Entonces dice en tercera de Juan, vamos a buscar tercera de Juan. Tercera de Juan. Tercera de Juan 1, no es el 1, pero sí es el 11. Tercera de Juan 11. Querido hermano, no siga los malos ejemplos, sino los buenos. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Ah? ¿No ha visto a qué? A Dios. Entonces, por eso tenemos la quinta, obedecerlo en todo lo que mande. ¿Cómo vamos a disfrutar del reino de los cielos? Obedecer a Dios ¿en qué? En todo lo que mande. No, yo lo voy a obedecer así como a lo que a mí me agrada, a lo que a mí me parezca, a lo que yo sé. No, ahí no disfruta el reino de los cielos, es en todo. Así le parece a usted como que no es como bueno obedecerlo, es que obedecerlo en todo. ¿Sí me entendió? No a la manera suya, ni a la manera como diga el pastor, ni como diga el evangelista, o como diga hasta la manera como dice Cristo y el Espíritu Santo. Oye, como le mande. Por eso dice, escuche lo que dice. Siendo, ¿qué les dije? Obedecerlo en todo lo que mande. Jeremías, busquemos Jeremías. Jeremías 7, 23. Lo que sí les ordené fue que me obedecieran, pues así yo sería su Dios y ellos serían mi pueblo. Y les dije que se portaran como yo les había ordenado, para que les fuera ¿qué? Bien. ¿Cierto que sí? Otro, ¿cuál vamos?
siendo sinceros con Dios. Ah, Señor Dios. ¿Cómo vamos a disfrutar de nosotros ser cristianos? ¿Siendo qué? Sinceros con Dios. Vamos para el quinto. Siendo sinceros con Dios. Josué. Busquemos a Josué. Josué 24. El versículo 14, 15. Por todo esto respeten al Señor y sirvan con sinceridad y lealtad. Apártase, nosotros estamos sirviendo a Dios con tu sinceridad y lealtad. Apártase de todos los dioses que sus antepasados adoraron a la orilla del río Eufrates y Egipto, y sírvanle al Señor. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy quién van a servir. Si a los dioses a los que sus antepasados servían a la orilla del Eufrates, o a los dioses de los amorreos que vivían en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿A quiénes van a servir ustedes desde ahora? Entonces digan pues, por mi parte, mi familia y yo empezamos a obedecer para servirle a Él. Porque si usted no obedece, no crea que le está sirviendo a Dios, es al otro. Porque el otro conoce la palabra pero no obedece. ¿Y quién es? El diablo, ¿o no? Entonces se comporta como el diablo. Entonces dice, vamos para ¿cuál? Sexta. Para que disfrutemos y empecemos a disfrutar. Empezar a vivir con Él y a morir con Él. ¿Empezar a qué? A vivir con Él y morir con Él. ¿Ustedes creen que esas son las formas para uno disfrutar del reino de los cielos? Yo creo que sí. Empezar a disfrutar, a vivir con Él y a morir con Él. Filipenses. Ya vamos a terminar porque vamos a hacer una guerra para que Dios nos quite y empecemos a disfrutar de ser cristianos. Filipenses 1, 21. Poniendo por encima todo poder y autoridad, dominio y señorío por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Ahí no me dio. Es que dice Efesios. Es que yo me puse Efesios. Es Filipenses. Gracias. Filipenses. Oye, yo puse ahí que es que Efesios. Vea cómo estoy yo como por otro lado. Dios ayúdame. Filipenses 1. 21, vamos a decirnos de ahí que si no tiene. Poniendo por encima. Otra vez, vea cómo estoy. Filipenses, porque estoy ya. Filipenses, ¿qué les dije? 1, 21. Gracias por hacer eso. Porque para mí seguir viviendo es ¿qué? Cristo. Y morir. Dígalo pues porque voy a andar. Dígale con fuerza. Porque para mí seguir viviendo es Cristo y morir es ganancia. Y yo lo declaro. Filipenses 1:21 sobre su vida, sus corazones y toda su familia. Por último, ¿cómo empezar a disfrutar en el reino de los cielos? ¿Cuál cree que es el último? Usted a ese no se preguntan eso. ¿Cuál que será el último? ¿Cuál será? Pues les voy a decir así, sí, será ese. ¿Cuál es el último? Amar a Cristo. ¿Es ese o no? Ojalá que me lo han apuntado para que se lleven esa enseñanza. Primera de Pedro, ¿qué mi amor? No, qué pena, le dice que si no lo recordábamos los... Primera de Pedro 1. Ya lo voy a recordar un momentico. Primera de Pedro 1, 8. Dice, ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto. ¿Es verdad? Ahora creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarlo con palabras. ¿Es verdad? Yo creo que sí. Por eso voy a, como dijo por allá una alumna y una discípula de Dios, les voy a decir. La primera, creyendo en su palabra, en sus promesas. Es creyendo en su palabra, en sus promesas. La segunda, dejando el pecado. La tercera, aceptando la verdad de Cristo. La cuarta, obedeciendo en todo a Cristo.
La quinta, siendo sinceros con Dios. La sexta, deseando vivir con Él y morir con Él. Y la séptima, amar a Cristo. ¿Cierto que sí? Entonces hagamos esto. Padre, perdónanos porque tal vez no hemos disfrutado de tu enseñanza. No hemos disfrutado de ser cristianos, Señor. Porque tal vez estamos pasando por un proceso, Señor. Tal vez, Señor, nuestro corazón se ha vuelto duro, Señor. Tal vez se nos ha muerto alguien, Señor Dios, y te culpamos a ti, Señor. Un familiar, un padre, una madre, Señor Dios. Tal vez todo esto, Señor, nos hace de no disfrutar el reino de los cielos y nos hace que no disfrutemos el cristianismo, Señor. Pero hoy yo te pido, Señor, como lo dijiste aquí, Señor Dios Padre, para disfrutar del cristianismo, Señor. Yo desato, Señor, que desde hoy empezamos a creer en tu palabra y en tu promesa, en el nombre de Jesús. Toda duda se va. Se va. Hasta hoy termina el sufrimiento. Hoy termina su dolor. Hoy declaro que son sanos en el nombre de Jesús y que fueron aprobados por Cristo. Señor, ayúdanos a dejar el pecado. Todo pecado oculto. Todo pecado y toda conciencia que nos esté, Señor, señalando, Señor. Ahora mismo, suéltalos en el nombre de Jesús. ¡Suéltalos! ¡Suéltalos! Todo pecado espiritual, material, económico y físico. Suelta a mis hijos. Suelta a mi familia. Suelta a mis escogidos. Y aún suelta a los que quieren buscarte a ti. Ayúdanos a ser sinceros. Toda mentira, todo engaño, toda falsedad en nuestras vidas, toda hipocresía, Señor, se va de nuestras vidas y empezamos a ser sinceros en como Cristo y como el Espíritu Santo. Toda mentira de mis labios, toda mentira de sus labios, toda mentira de su mente, toda mentira de Satanás, ¡suéltalos! ¡Suéltalos! En el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu verdad. Así nos duela, Señor. Ayúdanos a aceptar la verdad del Espíritu, la verdad de tu palabra, la verdad del gran yo soy, la verdad de Cristo. Y yo reprendo toda mentira, todo engaño. ¡Suéltalos! Y empezamos a obedecer toda desobediencia, toda rebeldía, toda cosa que no nos deja obedecer, toda oscuridad, toda tiniebla, todo temor, todo miedo, toda desconfianza en Cristo. Suéltalos en el nombre de Cristo Jesús. Yo te ordeno hoy, suéltalos. Y ahora empezamos a tener un deseo de vivir. Pon ese deseo, Señor. Así como pusiste en el corazón del rey de Egipto, Señor, un corazón rebelde. Pon en nuestro corazón un deseo de vivir y morir para ti. Morir para ti. Que ese sea nuestro mayor deseo. Obedecer y morir para ti. Como dijo Pablo, para mí es vivir Cristo y morir es ganancia. Y ayúdanos a amarte, no a quererte, no a buscarte por miedo, sino porque estamos enamorados de ti. Enamóramos, derrama de tu amor, derrama de tu gracia, derrama de tu perdón, derrama de tu verdad y quita todo engaño en el nombre de Jesús. Suéltalos en
que el enemigo lo suelta. Sigue mi amante que le velaba. Elenda era viva. Evetaya la pea. Oh, si me haya la lela. Oh, me calla la mia sida. Envíeme que le eleva. Envíeme pionoso. Así en que ande y elima batalla la de lele. Tendí que lava. Ne decide ne quema lale. Quema, Señor. Aunque me duela, Padre, sigue haciendo lo que tienes que hacer en nuestras vidas. No permitas que nuestro espíritu y nuestra alma se pierdan, Señor. Queremos estar contigo en el reino de los cielos y disfrutar, Señor, un cristianismo, disfrutar el reino de los cielos aquí, porque ya tú reinas. Encima de todo, tú eres el rey de mi vida, tú eres el rey de mi corazón, tú eres el rey de la tierra, tú, Jesucristo, que te pasas en medio de los 7 candelabros, eres nuestro rey, eres nuestra justicia, eres nuestro salvador y nuestro salvador. Sana toda herida de nuestros corazones, toda desconfianza que tengamos de nuestras vidas para ti, que no confiamos, que no ponemos la esperanza en ti. Hoy yo declaro que todos empiezan a vivir y a morir para Cristo. Amén y amén.